Bueno, hermano, decido que en esta noche voy a intentar de poder predicar lo que Dios haya puesto en mi corazón. Yo en esta noche, como he hablado hace unos momentos, voy a intentar de traer un mensaje, porque es muy difícil hoy con esto que estamos viviendo, esto de este virus satánico, diabólico, que tanto daño está haciendo, pues es difícil poder predicar, pero tengo que decir que hoy más que nunca el Señor está poniendo en cada siervo la palabra adecuada para que la iglesia comprenda, entienda que no hay otro Dios con la palabra soberano que el Dios que tenemos, que el Dios que está en medio de tu casa, de tu familia, de tus hijos. Y en esta noche quisiera predicar lo que Dios quiere que predique a la iglesia de la línea. Estoy viendo que hay muchos ministerios, que Dios lo bendiga a cada uno de los ministerios. Yo en esta noche quisiera poder predicar un tema que estamos viviendo y es el tema, yo le he puesto un título, el título es Restauración de nuestros altares. Hoy más que nunca debemos de restaurar los altares que están derribados, porque Dios, a través de todo lo que está pasando, el Señor quiere traer un renuevo. El Señor quiere renovar tu vida, renovar tu mente, renovar todo tu ser. Y creo que hoy más que nunca necesitamos, hermanos, renovar los altares que en principio estaban levantados, pero que este tiempo atrás, por circunstancia, lo hemos ido dejando, y cuando hemos querido acordar, nos hemos encontrado con los altares que están derribados. Y en esta noche quiera Dios, que Dios te dé, que Dios me dé la fuerza para poder restaurarlo en el nombre del Señor. Quisiera, hermanos, irme a la palabra del Señor. En el libro de Primera de Reyes, no hace falta que usted lo lea, solamente que usted tenga entendimiento para entender cuál es la palabra que voy a predicar, y luego usted lo lee en su casa. No quiero perder mucho tiempo porque el hermano pastor ha dicho que van a participar de la Santa Cena del Señor. Capítulo Primera de Reyes 18, versículo 30. Antes de leerlo, quisiera decir que el estado que se encontraba Israel, porque para entender el capítulo tenemos que hablar de lo que Israel estaba viviendo. Y tengo que decirte, hermanos que me estáis oyendo, que Israel estaba en pecado. Israel estaba viviendo un momento donde estaba en pecado. La segunda palabra era que Israel estaba volcado a la idolatría de los Baales.
La tercera era que Israel había perdido la comunión con Dios. Y la cuarta era de que Israel había perdido la fiesta solemne que tenían que hacerle a Dios. Por lo tanto, Israel estaba espiritualmente muerta. De tal manera que cuando el profeta de Dios llamado Elías tiene que administrar, porque dice que los Baales eran los que llevaban a Israel, los dioses Baales. Y el profeta Elías tiene que hacer algo impresionante, y es de que se tiene que enfrentar a 450 Baales. Un hombre solo con 450 profetas falsos que había en medio de aquella región de Israel. Y lo primero que hace el profeta es que desafía a los Baales. Y cuando desafía a los Baales, no quiero entrar en ese punto, quiero seguir, dice que lo primero que el profeta tiene que hacer es que tiene que mirar. Y cuando mira el altar de Dios, dice que lo encuentra que estaba derrumbado. Tengo que decir, hermanos, que hoy más que nunca necesitamos a hombres que traigan mensaje de renuevo. Hoy más que nunca necesitamos a hombres y a mujeres dentro de la iglesia que renueve, que traigan mensajes de ánimo, que traigan mensajes de restauración. Si algo me gusta el profeta Elías, es que era un hombre restaurador, un hombre que restauraba las almas y restauró el altar. Y tengo que decirte, hermano, que me está oyendo de la línea, que hoy más que nunca no podemos esconder detrás de esta pandemia que hay satánica. No podemos decir que estamos ahí escondidos. Dentro de la iglesia de la línea de Málaga tiene que haber hombre con este mensaje. Tenemos que predicar la palabra con fuego, con unción. Y tenemos que decirle a Satanás que Dios está mandando espíritu donde cada altar sea renovado en el nombre del Señor. Hoy más que nunca, hermanos, necesitamos que la iglesia sea restaurada. Cuando Elías se enfrentó a los 450 Baales, la Biblia dice, hermanos, textualmente, que cuando los Baales, desde por la mañana hasta a mediodía, ellos clamaban, ellos sacrificaban, ellos le pedían a los dioses de Baal. Pero dice la Escritura que Elías sentado empezó a reírse de ellos,
a burlarse de ellos. Y decía Elías, a lo mejor vuestros dioses están durmiendo. Dice, hermanos, que llegaron a golpearse con cuchillo en sus espaldas los sacerdotes, los profetas Baales. Pero dice la Biblia que no había ni una palabra de los dioses de los Baales. Y tengo que decir hoy a la iglesia de la línea que el profeta Zacarías, hablando de Dios, tiene que levantar la voz a Israel y tiene que decirle, porque no es con carro ni fuerza, sino es con el poder del Santo Espíritu. Hoy más que nunca, hermanos, el único que puede renovar es el Señor. El único que puede traer a tu altar interior de tu vida es el poder del Santo Espíritu. Es verdad, hermano, que este tiempo atrás hemos vivido, hemos andado, pero no hemos tenido la importancia que teníamos que darle al Señor. Y el Señor nos estaba llamando a la santidad. El Señor nos estaba llamando al ayuno. El Señor nos estaba llamando a la oración, pero no hemos oído la voz de Dios. Pero tengo que decirte que Dios hoy está animando a los ministerios, está levantando cantores, está levantando ancianos, está levantando a mujeres que están restaurando lo que es el altar de la vida espiritual con Dios. Y cuando los Baales se cansaron de esperar, dice que le tocó a Dios, le tocó a Elías. Y cuando le tocó a Elías, hermanos, dice que lo primero que hizo Elías, Dios bendiga a los hombres que no pierden la compostura en estos tiempos. Lo primero que hizo Elías es mirar el altar. Tengo que decirte, hermano, que el apóstol San Pablo dice que nosotros somos templo del Dios viviente. Y tengo que decirte que la iglesia es el altar donde Dios quiere que esté renovado y esté bendecido por el Señor. Pero cuando Elías tiene que administrar, lo primero que hace Elías es buscar el altar. Y cuando Elías busca el altar, se encuentra que el altar de Jehová estaba arruinado. Y Elías tenía que saber una palabra, que si el altar no se renovaba, Dios no podía bendecir a Israel. Es decir, hermano, en estos tiempos que estamos viviendo, estoy viendo cómo la iglesia se está levantando en poder, estoy viendo cómo los hermanos están orando como nunca, las hermanas están cantando como nunca. Estamos viendo cómo la iglesia se está levantando el altar que hay dentro del alma, pero tengo que decirte que para que Dios haga el milagro,
para que Dios haga las sanidades que estamos esperando, primeramente nosotros tenemos que renovar el altar que Dios ha puesto en nosotros. Elías lo primero que hizo es observar el altar. Y cuando Elías observó el altar, dice la Biblia, y Elías llamó al pueblo. Elías llamó al pueblo. Apúntalo, este es bueno, apúntalo. Elías vio, observó que el altar estaba derrumbado. Y lo primero que hizo es llamar al pueblo. Y dice la Biblia textualmente, y el pueblo se puso junto a Elías. Hoy más que nunca, los altares tenemos que levantarlos entre todos. No quiero que nadie se ofenda conmigo, por favor, pero este tiempo atrás hemos vivido una vida donde cada uno ha hecho lo que le ha dado la gana. Cada uno ha levantado su altar solo. Cada uno ha hecho lo que bien le parecía. Pero tengo que decirte con palabras de Dios que hoy no es que tú andes solo, no es que tú levantes tu altar solo. Hoy en día hay un altar que es el altar de Dios, que ese altar tenemos que levantarlo entre todos. No importa que tú no tengas cargo, no importa que tú no tengas nombre, no importa que a ti nadie te conozca, te conoce Dios. El Señor te está llamando en esta noche para que tú te acerques a donde está Elías y tú también puedas colaborar para que el altar de Dios se renueve, se edifique en el nombre del Señor. Dios quiere que cada uno aportemos. Tengo que decirte, hermano, y que nadie se ofenda, pero en el capítulo, y no quiero irme de mensaje, es que pega, en el capítulo de Ageo 1:4, Dios toca al profeta Ageo y le dice al profeta Ageo, dile a mi pueblo que vuestras casas están atesonadas y la casa de Jehová está desierta y vacía. Hermano, este tiempo atrás, es verdad que nuestras casas en la carne, te hablo de tu casa, donde viven tus hijos, donde vive tu compañera, hemos tenido las casas de primer lujo, con 4 televisiones, con sofares, con a lo mejor cosas impresionantes, pero nos hemos olvidado de que Dios nos está llamando a que la casa de Jehová, donde Dios habita, donde habita el Espíritu Santo, donde habita Dios, esa casa que hemos dejado un poco abandonada, en estos tiempos tenemos que volvernos y tenemos que restaurar el altar de Dios, el poder de Dios, la unción de Dios. ¿Para qué? Para que los demonios puedan irse en el nombre del Señor. La casa de Jehová está desierta y vacía. Capítulo, Osea, capítulo 2, versículo 14, dice el Señor, llevaré al desierto a mi pueblo, al desierto, y cuando esté en el desierto, hablaré a su corazón. Tengo que decir, hermanos, que Dios ha tenido que hacer algo. Dios no puede permitir que la iglesia viva conforme le da la gana. El Señor no puede permitir que tú ores cuando tú quieras. El Señor no puede permitir que tú tengas comunión con Él cuando tú quieras. El Señor, por medio de lo que está pasando, está cogiendo tu vida, está cogiendo tu casa, está cogiendo tu vivir y quiere que tu vida desde hoy cambie con un altar transformado en el nombre del Señor. Elías reconoció que el altar estaba derrumbado.
Y el pueblo, no solamente Elías, sino también el pueblo se dio cuenta, el pueblo estaba como cegado y vino el Espíritu de Jehová y cuando el pueblo vio el altar, se dio cuenta de que tenían que arreglarlo. Hoy en día el Señor te está diciendo, hermano y hermana que me está oyendo, al pastor, a los obreros, al candidato, al coro, a los ancianos, a los que tienen cargo, a todos los miembros de la iglesia del Señor. El Señor nos está diciendo que miremos la situación de que hemos estado este tiempo atrás, donde nuestros altares estaban caídos, donde no costaba ir al culto, donde hemos tenido palabra de Dios, pero no la hemos cogido como deberíamos cogerla. Pero Dios en esta noche te está diciendo que el único que levanta los altares, el único que puede levantar el altar de tu casa, el altar de tu matrimonio, el altar de tus hijos, el altar de tu vida, este es el Dios que todo lo puede, llamado Jesucristo, el Hijo de Dios. Qué alegría cuando una iglesia y el pastor arreglan los altares de Dios. Dice en capítulo 2:47 de Hechos de los Apóstoles, dice que cuando la iglesia primitiva tenía el altar encendido, dice, y Dios, note bien esta palabra, Dios añade las almas que tienen que ser salvas. Cuando el altar está arreglado, tengo que decir que Dios se encarga de traer las almas. Cuando hay un altar que está arreglado, el Señor es cuando hace milagros y sanidades en el nombre del Señor. Aleluya. Hermano, estoy gozando. Hoy más que nunca necesitamos más que nunca levantar, arreglar los altares que este tiempo atrás hemos tenido, lo hemos tenido para que nadie se ofenda conmigo, lo hemos tenido caído, por no decir otra palabra. Y tengo que seguir, pero antes de seguir, cómo se arregla los altares, tengo que decir que cuando Elías vio que el altar estaba arruinado, dice la Escritura, y tengo que decir que para levantar un altar, primeramente tenemos que saber por qué se ha arruinado el altar que había encendido. Yo tengo 3 puntos y sigo para adelante, pero es lo que yo recibo de parte del Señor. ¿Por qué se derriba un altar de Dios? Primero, porque el mundo entra en la iglesia. ¿Sabes que últimamente, no ahora, este tiempo atrás hemos visto que el mundo ha entrado en la iglesia y que nadie me diga que no? Hace 40 años que Domingo Duval predicaba este mensaje y él no decía Domingo Duval que no entre el mundo en la iglesia, porque el día que entre el mundo en la iglesia va a morir. Y tengo que decirle al hermano Domingo que está en el cielo que es verdad. Hoy en día, hermano, hay altares que están derribados porque el mundo ha entrado en nosotros y la costumbre del mundo ha ido matando los altares que Dios había levantado. El segundo lugar, y no quiero que nadie se enfade conmigo, es la carne y la sangre. La iglesia no se compone de sangre, de carne ni de sangre humana.
La iglesia del Señor, y ya no hablo de la línea, hablo de la iglesia que Dios formó en la cruz del Calvario. Tengo que decir que la iglesia del Señor no se forma con la carne ni la sangre. Y tengo que decir, hermano, y ahora sí lo digo despacio, tengo que decir que este tiempo atrás hemos metido en la iglesia la carne, hemos metido la sangre. Y cuando digo carne y sangre, me estoy refiriendo a las familias carnales. Las familias carnales se han hecho los dueños de las iglesias. Cuando hemos querido administrar de parte de Dios, hemos oído una voz que no ha dicho, si hace esto te tiene que ir. Por lo tanto, una de los altares que se ha derribado ha sido por medio de la carne y la sangre. Hay por ahí un dicho que dice, mejor es una gota de sangre que un cubo de agua. Tengo que decir que no. La sangre humana no tiene poder para estar en la iglesia. La carne no tiene poder para estar en la iglesia. El apóstol San Pablo en el libro de Gálatas dice, hacer el bien y mayormente a la familia de la fe. En una palabra, el apóstol San Pablo quita la carne, quita la sangre y dice que la iglesia tiene que hacer el bien y mayormente a la familia que viene de la fe. Tengo que decir que la carne y la sangre ha entrado en nuestras iglesias y el altar que Dios había encendido de la comunión fraternal entre los hermanos de espíritu, la carne y la sangre ha ido metiéndose de tal manera, hermano, que hay iglesia que se llama la iglesia de la familia fulano, donde tenemos que decir no, tenemos que predicar no, y cuando se hable de la iglesia tenemos que decir la iglesia columna y baluarte de la verdad de Cristo, el que murió en la cruz del Calvario. Tengo que decir que el mundo ha hecho que los altares se derriben. La carne y la sangre han hecho que los altares se derriben. Y tercero, hermano, Satanás, el demonio. Hay un texto en la escritura que dice que el demonio vino para matar, para destruir y para derribar. Y el demonio ha visto a una iglesia que no estaba en una altura, ha visto a unos miembros que no estaba en la altura que tenía que estar, y el demonio ha ido entrando, ha ido poniéndote pensamientos, ha ido poniéndote a lo mejor un traba en tu vida, y a no tener el altar levantado, el demonio al final lo que ha hecho es derrumbar los altares que Dios te levantó al principio. Tengo que decir algo, hermano, me queda, por favor, aguantarme un poquito más. Tengo que decir algo y tengo que decir que la obra de Filadelfia cuando empezó, no empezó con grandes predicadores. Aquí hay hermanos que me están oyendo, que son ancianos de la obra, como mi hermano Timoteo, que creo que está por ahí. Él sabe que cuando vino el evangelio a España, el evangelio no vino con hombres intelectuales como hoy tenemos. Hoy tenemos, hermano, a los predicadores más buenos que hay en el mundo entero. Hay hombres en Filadelfia que son maestros, teólogos. Sin embargo, cuando Dios levantó al principio de la obra, eran hombres que no sabían leer, eran hombres que no habían ido al colegio, eran hombres, hermanos, que nunca habían cogido un lápiz, eran hombres torpes, gitanicos, que no tenían ese conocimiento, pero yo no sé lo que tenía dentro de ellos, que eran altares
altares encendidos bajo la unción de Dios, y cuando iban a las aldeas se predicaban la palabra y la gente se convertía. Dice que los ciegos vían, los mudos hablaban, los que estaban sordos oían, y los demonios salían de los cuerpos. Satanás salía de los cuerpos. ¿Saben por qué? Porque no eran altares derrumbados, sino Dios levantó altares con unción, con poder, y altares que estaban bajo la gracia de la palabra del Señor. Tengo que decirte, hermanos, que hoy más que nunca necesitamos que Dios levante nuestros altares. No podemos dejar a los altares derrumbados. Y yo quisiera, a ver cómo lo hago. Yo nunca he predicado de esta forma, hermano. Pongo a Dios por testigo, pero voy a intentar de hablar de la restauración de los altares. Primero tengo que decir que hay dos tipos de arreglo. Está el altar tuyo con Dios, porque la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Es decir, que tú con Dios tienes que levantar el altar que tú sabes que está derrumbado, porque el único que lo sabe eres tú. ¿Qué hizo Elías? Vio, observó y llamó al pueblo. ¿Y qué hizo el pueblo? Reconoció que el altar de Jehová estaba derrumbado. Tengo que decirte, hermano, que existe el altar individual. Significa tu propio altar, tu vida con Dios. Y luego está el altar de el conjunto de la iglesia. Voy a intentar de predicar un altar y otro altar para no seguir y no cansar. La primera que nos encontramos es, hermano, que nosotros, cuando digo nosotros, hablamos de tu persona, de tu vida espiritualmente. Hemos derrumbado el altar de la oración. Ese altar, hermanos, que cuando nos metíamos en la oración de tu casa secreta, no había demonio que pudiera entrar en tu casa. No había demonio que se levantara en contra de tu negocio, de tu vida. ¿Sabe por qué? Porque el altar que tú tenías de la oración lo tenía restaurado. Y el demonio sabe que cuando el altar de la oración lo tiene restaurado, hermano, eres un hombre que Dios te bendice, eres un hombre que Dios te llena, eres un hombre que donde va todo el mundo te admira. Pero primeramente necesitamos que nuestros altares de la oración que hemos perdido, porque hemos perdido altares de la oración, que venga Dios en esta noche arreglando tu vida, apañando tu altar, y que empiece Dios a levantarte de madrugada, que empiece Dios a levantarte por la mañana, que empiece Dios a levantarte por la tarde, para que tu altar de oración sea un altar ferviente, donde el poder del Espíritu Santo caiga sobre ti en el nombre del Señor. Ahora está el altar de la iglesia. Y sabe, hermanos, que hemos dejado un altar muy importante, que es el altar de la misión que tiene que tener la iglesia. El demonio ha destruido ese altar. A no tener oración en tu casa, cuando tú ibas a la iglesia, no iba con esa misión que tiene que tener la iglesia. Tengo que decirte que la iglesia tiene dos misiones. Una es
En Mateo 16, 18 dice, la puerta del Hades no prevalecerá en contra de ella. Tengo que decir que hoy más que nunca la iglesia, la misión que tiene que tener la iglesia es de que el imperio de las tinieblas, huestas satánicas, tienen que ir retrocediendo para atrás. Pero estoy dándome cuenta, hermano, que el poder de Satanás se está engrandeciendo, hermano. Hemos perdido muchas pérdidas espiritualmente, hemos perdido las ganas, hemos perdido cantores, hemos perdido hombres que en un tiempo eran hombres que peleaban en contra de los demonios, y los demonios se iban a no tener la misión de buscar a Dios. La puerta del infierno se ha levantado en contra de la iglesia, pero yo te animo en esta noche a que tome fuerza tu vida como iglesia. Ahora no te hablo en particular, ahora te hablo como iglesia. Levántate, iglesia de la línea, resplandece como una iglesia santificada por el poder de Dios. Y la segunda palabra que tengo que decirte, que la misión de la iglesia era anunciar las nuevas del evangelio. La iglesia hemos perdido la predicación del evangelio, y hay mucha gente que se están perdiendo, hay mucha gente que todavía no tienen a Dios, y la iglesia tiene que tener el altar renovado para ir a predicar y convertir al evangelio a toda criatura. Que Dios bendiga su palabra. Hemos dicho que el altar de la oración y el altar de la iglesia, que es la visión. Luego está el altar individual, tu altar con Dios. Hemos dejado, hermano, de la palabra del Señor. Hoy más que nunca tengo que decirte, hermano, que hoy más que nunca, aleluya, en tu vida espiritual hemos perdido la palabra del Señor. Ya no hay profeta, no hay hombres que se levanten por la mañana y traigan una visión, no hay mujeres que hagan preguntas bíblicas, no hay jóvenes que estén con su papel, su boli y con la Biblia y preguntando, indagando. Dijo un teólogo que para conocer a Dios no se conoce sino por medio de la palabra del Señor. Y tengo que decir, hermano, que el demonio ha sabido mucho y no ha ido matando el altar de la palabra, ha ido ofreciéndonos cosas que no tenía un fundamento, y el fundamento de la palabra lo hemos dejado a tierra, lo hemos dejado escondido, hermano. Y tengo que decirte que hoy más que nunca, a través de lo que estamos pasando, el Señor quiere que el altar de la palabra que hay en ti, Dios lo encienda para que tu vida sea una vida consagrada a la palabra y al poder de la palabra del Señor. Es lo que Dios está buscando. El Señor quiere restaurar hoy tu vida individual con la palabra del Señor. Y tengo que decir que hay en la iglesia conjunta, hay un altar que debemos levantar. Antonio, que me está oyendo con todo el corazón, hermano, inténtalo, hermano Gonzalo, que está ahí, inténtalo, hermano Agustín, hermano Enrique, vamos a intentarlo. La iglesia tiene que levantar urgentemente el altar de la santidad. Hermano, hoy más que nunca la iglesia se tiene que remontar en la santidad de Dios.
Dios. El apóstol San Pablo habla de una iglesia que no tiene mancha, de una iglesia que no tiene arruga, de una iglesia que es santa, y la santidad viene por medio de tener en el medio de la iglesia al soberano Dios creador. Por lo tanto, te animo, iglesia de la línea, levanta la santidad para que el demonio, Dios lo reprenda en el nombre del Señor. Tengo que decirte, hermano, que para entender este altar teníamos que irnos a las ciudades del Antiguo Testamento. La Biblia dice que cada ciudad tenía que estar rodeada por unas columnas grandes. ¿Sabe por qué? Para que los enemigos no entraran. Y tengo que decirte, hermano que me está oyendo, que este tiempo atrás la iglesia, no de la línea, la iglesia del Señor, hemos perdido las murallas. Hemos perdido las murallas que Dios levantó al principio de la obra. Esa muralla de santidad, de oración, de ayuno, donde todo lo que hacíamos era pecado. Decíamos que era pecado, que no podíamos hacerlo. Que cuando venía un hermano y por una simple palabra que decía, el Espíritu Santo no te dejaba dormir y te levantaba de madrugada a buscarlo, a pedirle perdón. Hermano querido, la muralla que defendía la iglesia está en caída. Por eso tengo que irme al libro de Cantar de los Cantares, cuando dice el rey, matarme a la zorra, y más bien a las zorras pequeñas, porque la zorra pequeña es la que se come la raíz del fruto de la viña. Y hoy más que nunca, a no haber muralla de santidad, han venido las zorras pequeñas, los pecadillos que tú decías que no eran malos, y se han comido la raíz de la unción, se han comido la raíz de tu vida. Y cuando ha querido acordar, no ha habido fruto en tu vida, no ha habido poder en tu vida, no ha habido cántico en tu vida. Y tengo que decirte que hoy más que nunca, que Dios levante la muralla, el altar de la santidad de la parte de Dios. La tercera palabra del altar individual significa el altar de la comunión de los santos. Hermano querido, qué alegría que en esta noche te levante el altar de la comunión de los santos. Dios la levante en tu vida. Dios levante el altar donde la comunión que teníamos que tener con los santos. Hemos perdido tanto, hermano, que Dios en esta noche está diciendo que Él quiere restaurar el altar de la comunión. Hay una palabra en el tema del altar de la iglesia. Hay una palabra que Dios quiere restaurar a la iglesia de la línea, y es el altar de la palabra. No el altar individual con la palabra, sino el Señor quiere levantar de nuevo el altar de la iglesia unida, donde Dios era el que tenía la voz y todo éramos sometidos a la voz de Dios. Tengo que decir que en Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios.
Tengo que decirte que la iglesia se tiene que renovar en la comunión de la palabra. La iglesia, hermano, es la que tiene que anunciar el evangelio. La iglesia es la que tiene que predicar la palabra. Por lo tanto, la iglesia tiene que levantar el altar de la palabra. La palabra es fundamental. En el libro de Apocalipsis 5 adelante, dice Juan, y cuando miré en medio de los 24 ancianos estaba el Cordero que todavía seguía estando vivo. ¿Sabe quién es el Cordero? El Cordero era la palabra. La palabra es la que tiene que estar en el medio de la iglesia. Aquí no manda fulano, aquí no manda setano, aquí el que tiene que mandar es la palabra, la palabra, la palabra de Dios. Y creo que este altar teníamos que renovarlo. Hoy más que nunca necesitamos la palabra dentro de la iglesia. La palabra es todo para la iglesia. Ayer predicó el hermano Francisquín un mensaje tremendo, pero sin embargo la palabra del Señor es la única que nos falla y es la única que hoy, mañana y pasado siempre estará contigo. Hay un texto en la Biblia que dice que David, dice, y cuando David dormía, la espada permanecía en su mano. En una palabra, que mientras que David estaba durmiendo, él tenía la palabra de Dios sobre él. Y tengo que decirte con tristeza que más de uno, hermano, hemos dejado la palabra. Hemos dejado la palabra y necesitamos que la palabra de Dios sea el altar que Dios restaure en el nombre del Señor. Me quedan 3 puntos y ya acabo de verdad, hermano. Yo he puesto aquí, esto es algo mío. Si lo quiere coger, lo coge. Si no lo quiere coger, no lo coja. Pero yo he puesto aquí algo mío. Y he puesto, necesitamos que restaure Dios el altar de la iglesia como hospital. Tú dirás, está loco este muchacho. ¿Hospital? Viendo la tele estos días atrás, hermano, una mañana me levantaba de madrugada, oraba a Dios y Dios me decía que Él quiere hacer un hospital. Yo decía, ¿un hospital? Era algo mío, pensaba que era algo mío, pero viendo la tele, las noticias, con esto de la enfermedad del virus, dicen que han hecho hospitales nuevos de emergencia. Es decir, donde había pabellones de fútbol, lo han convertido en hospitales. Y Dios me decía, en estos tiempos, quiero que mi iglesia se convierta en un hospital. ¿Y sabe qué es lo que yo he sacado de esta palabra? Que cuando un enfermo iba a los hospitales, allí había hombres profesionales que tenían la máquina preparada, que tenían la medicina preparada. Y tengo que decir que el apóstol San Pablo, hablando de la iglesia, tiene que decir que la iglesia tiene multiforma de administrar. En una palabra, la iglesia tiene que ser el hospital para toda persona que venga buscando a Dios, el altar del amor, el altar del perdón, el altar del samaritano, el altar de la mujer que perdió el drama, el altar del hijo pródigo. Todo el que venga se sienta refugiado dentro de la iglesia del Señor. Que nadie muera. Y si hay alguno que muera, que no muera en el hospital.
En el hospital tiene que haber hombres, mujeres que sean espirituales. Me llama la atención cuando el buen samaritano dice que cuando pasaron de largo el sacerdote y los levitas, se acercó el buen samaritano y para no cansarte, dice, y él tenía las vendas y el aceite. Tengo que decirte que mucha gente se está muriendo espiritualmente porque la iglesia ha dejado de tener el aceite y las vendas. Hermanos, hermana que me está oyendo, que Dios levante en esta noche un altar en tu vida y en la iglesia donde el que venga, que esté herido, que esté ensangrentado espiritualmente, tú tengas la capacidad de la palabra, de la oración para cuidarlo, protegerlo y que él se vaya al reino de los cielos. Voy a terminar diciendo que yo he dicho el altar de la oración individual, pero aquí tengo que decirte que la iglesia unida, la iglesia del Señor, la iglesia de Dios, tiene que levantar hoy más que nunca el altar de la oración. Hay muchos textos bíblicos que dice el apóstol Pablo que cuando la iglesia se levantó en oración, dice, Dios hacía milagros, prodigios, sanidades. Los demonios salían de los cuerpos. Llevo mucho tiempo, hermano, que no veo una manifestación de un demonio en un culto. Para mi vergüenza tengo que decirlo, que llevo años y años que no veo cómo los demonios se manifiestan en los cultos. Tengo que decirte que hoy más que nunca necesitamos que la iglesia levante el altar, renueve el altar de la oración, de la unción de Dios. Y lo último, y ya acabo, es el altar de la comunión de la iglesia, no de la comunión tuya personal. Hay una comunión que se llama la comunión de los santos. Hemos perdido el altar de estar juntos los hermanos. Hemos perdido el altar de las reuniones que hacíamos. Y no ahora por esto. No quiero que tú digas, pero ¿cómo voy a ir a una reunión si no podemos salir? No, te hablo de este tiempo atrás. No hemos tenido reuniones, no hemos tenido unidad. Solamente hemos ido al culto, del culto a casa. Y no hemos tenido ese altar donde la comunión de la unción de Dios ha caído. Y la gente han venido a convertirse. Hemos perdido el altar de la comunión. Y tengo que decirte, hermano, que hoy más que nunca necesitamos que Dios levante el altar de la comunión de los hermanos. Levanta tu mano conmigo a los cielos. Yo tengo mis ojos cerrados. Quiero que levante tu mano conmigo a los cielos. Por favor, todo demonio satánico, todo demonio diabólico, Jehová Dios te reprenda, Satanás. Hoy más que nunca hemos reconocido, Señor, que había altares que estaban derribados. Es verdad que este tiempo atrás había altares que sin darnos cuenta el demonio ha derribado. Pero gracias por medio de tu palabra, que ha traído tu palabra y nos has dado la revelación, Señor, para entender que tú eres el Dios que restaura los altares. Te pongo el altar de mi casa, de mis hijos, de mi familia, el altar de la iglesia donde yo voy, para que tú vengas levantándola, restaurándola, sanándola, edificándola. Señor, mira, Dios mío, esta pandemia que hay. Mira cuánta gente está muriendo.
Mira cuánta gente está en la UCI, entubado, con esta máquina respiratoria. Señor, tu palabra dice que cuando Elías edificó el altar, dice que descendió una lengua de fuego que quemó el altar, Señor, y dejó a todos los Baales. Te ruego que en esta noche mire cómo la iglesia estamos levantando nuestros altares. Queremos que tú respondas, Señor. Quita este virus satánico y mándalo al infierno donde pertenece. Señor, consuela a los que han perdido, Señor, pérdida. Padre, a los que no tengan para comer en estos días, Señor, dale tú la comida. Levanta la iglesia en poder, en gloria, en santidad, y que ningún demonio haga que la iglesia retroceda, sino al contrario, que las puertas del Hades, del infierno, retrocedan y que la iglesia vaya avanzando. Gracias, muchas gracias te doy en el nombre del Señor. Y antes de terminar, hermano, pediría, si he dicho alguna palabra que no te ha hecho bien, desde aquí, públicamente, te pido perdón. Mi intención nunca es de hacerte daño. Siempre es de restaurarte, de llenarte, de hablarte por medio del Espíritu Santo. Que Dios os bendiga, y un carro, 2 carros, 3 carros de bendiciones para ustedes, para vuestra familia, y que la sangre del Señor cubra vuestras casas de este virus satánico. En el nombre del Señor. Amén.